¿Qué tal, mis queridos alumnos de sexto básico? Profesor Rodolfo saludando aquí desde la comodidad de mi humilde hogar y esperando que ustedes se encuentren también en sus casas con sus familias. Comentarles que en esta semana, que es la semana 35, nos corresponde a nosotros conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un mismo experimento con dados, monedas u otros. Estamos entrando dentro del campo de las probabilidades, que es una de las ramas más interesantes y más aplicables de la matemática. Primero, ¿qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio es aquel en el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales, no garantiza los mismos resultados. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, tendremos un experimento aleatorio, pues es posible que el resultado sea diferente en cada caso, ¿cierto? Puede darnos cara y luego puede darnos suello, o puede darnos cara dos veces o sello dos veces, dependiendo de las veces que los tiremos o cómo resulte nuestro experimento, ¿cierto? Tenemos dos opciones ahí posibles. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, al lanzar un dado, sacar una carta de un mazo o girar la rueda de la fortuna. No siempre nos garantiza el mismo resultado. Muy distinto es un experimento determinístico. Por el contrario, los experimentos determinísticos son aquellos en los que si se repiten las mismas condiciones iniciales, se garantiza siempre el mismo resultado. Hablamos de situaciones como, por ejemplo, mojar una hoja. Si nosotros mojamos una hoja, la hoja va a terminar deshaciéndose, ¿cierto? Encender una vela. Siempre que yo enciendo la vela, al final va a terminar derritiéndose. Lanzar una piedra desde lo alto de un edificio. Sin importar cuántas piedras yo lance, siempre van a caer. Siempre, siempre, siempre. Sin importar eh, cuántas veces lo intente. Siempre va a caer. Entre otros, obviamente, que nosotros vamos a ir viendo. Hablemos de los casos seguros, posibles e imposibles. Y es que cuando hablamos de probabilidades, ¿cierto? Se pueden dar tres casos sobre los sucesos. Un suceso seguro es aquel que se garantiza que ocurre al realizar el experimento. Un suceso posible es aquel que puede ocurrir, pero no siempre ocurrirá. Y finalmente, un suceso imposible es aquel que no puede ocurrir dentro de un experimento aleatorio. Básicamente les estoy diciendo, un suceso seguro siempre va a ocurrir. Un suceso posible puede ocurrir como puede no ocurrir. Y un suceso imposible jamás va a ocurrir sin importar cuántas veces yo realice un experimento. Para clarificar lo anterior, presten atención por favor al ejemplo. Supongamos que Pablo realiza el experimento de lanzar un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6, ¿cierto? Un dado estándar que es el que nosotros conocemos. Un suceso seguro sería decir que sacará un número menor que 10. Eso es seguro, porque todos los números dentro del dado son menores que 10. Un suceso posible sería decir que sacará un 5, porque puede ocurrir que saque un 5, así como puede ocurrir que saque un 1, 2, 3, 4 o 6. Y un suceso imposible sería decir que sacará un 0, porque las caras de mi dado están numeradas desde el 1 al 6. El 0 no figura dentro de mis posibilidades, por lo tanto yo jamás voy a obtener un 0. Hablemos de un experimento dado un caso. Supongamos que ahora Martina quiere realizar el experimento de extraer de una urna con 10 bolitas numeradas del 1 al 10 un número par. En este caso podemos decir que todos los casos posibles del experimento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues esos son los valores que tienen numeradas en las bolitas, ¿cierto? Esos son todos los valores que hay dentro de la urna en aquellas bolitas que yo les mencioné. Dicho esto, los casos favorables serán 2, 4, 6, 8 y 10. Pues el experimento de Martina, ella lo que quiere hacer es sacar un número par, ¿cierto? Como los únicos números pares que hay entre el 1 y el 10 son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, estos son mis casos favorables. Fíjense que tenemos 10 casos posibles y 5 casos favorables, que esto va a ser importante a continuación. Pues ahora vamos a hablar de lo que es la regla de Laplace. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Lo importante con la regla de Laplace es que trabaja mucho con las fracciones.
Y es que la regla de Laplace es una forma matemática de escribir las probabilidades de que ocurra un suceso, como una fracción o una división. Para poder aplicar la regla de Laplace, digo, a una fracción debemos considerar en el numerador, que es el valor de arriba, la cantidad de casos favorables. Por otro lado, en el denominador, que es el valor de abajo, ¿cierto? Consideramos la cantidad de casos totales. Arriba tenemos los casos favorables y arriba tenemos todos los casos posibles o totales en este caso. Volvamos al mismo experimento de Martina. Recordar que Martina quiere realizar el experimento de extraer de una urna de 10 bolitas numeradas del 1 al 10 un número par. En este caso dijimos que los casos posibles son aquellos y los casos favorables son aquellos. Según mi regla de Laplace, ¿cierto? Podemos decir que la probabilidad que al realizar el experimento la Martina efectivamente obtenga un número par es de 5 sobre 10. Esto se lee 5 de 10, pues son 5 casos favorables y 10 casos totales, ¿cierto? 5 que son mis casos favorables en el numerador y 10 que son mis casos posibles o totales en el denominador. Ahora es su turno de trabajar, chicos. Pongan en pausa su video y por favor realicen las actividades de las páginas 120 a las 124 de su libro de ejercicios. Si tienen dudas, saben que me pueden contactar. Muy bien, muchachos. Espero que hayan encontrado muy entretenida la clase. Lo de las probabilidades tiene muchas aplicaciones, por eso es tan entretenido. A mí al menos me gusta mucho la parte de las probabilidades en matemáticas. Para terminar, ¿qué aprendimos hoy? Nuestro ticket de salida. Dado el experimento aleatorio, extraer una tarjeta al azar de un lote de 30 tarjetas numeradas del 1 al 30, determinar los casos favorables para los sucesos, sacar un número par. Yo les estoy pidiendo que me digan los casos favorables de sacar un número par con los números del 1 al 30 esta vez. Sacar un múltiplo de 5, recordar la tabla del 5, y luego sacar un número primo, que esto es un contenido que vimos a principio de año cuando todavía estábamos en clases presenciales. Chicos, espero que les vaya muy bien, les mando un abrazo enorme, mucho ánimo, mucho éxito y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, muchachos.